Muy bien, gracias por estar aquí en este segundo encuentro. Bueno, voy a recordar así brevemente el último que vimos. Habíamos visto Los micros, por favor, Ana. Gracias. que la oración es insustituible como medio de salvación. El que ahora se salva, dijimos, y que no se condena. Y comenté también, hice un comentario sobre la liturgia de las horas, que es la oración de la Iglesia. Y sobre todo hablamos también del rosario, pedido en Fátima y en Medjugorje. En Fátima la Virgen pedía rezar todos los días un tercio, es decir, la tercera parte, porque eran 3 partes del rosario. Y la Virgen nos pidió las 3 partes. No dijo nunca las 4 porque eso lo había pedido antes que se pusieran los misterios luminosos. Y también dijo, no hay situaciones, por difíciles que parezcan, que no se resuelvan con la oración. Es decir, nos pedía orar, orar, orar más y orar con profundidad, con mayor profundidad. Y orar, pero con el corazón purificado. También creo haber mencionado como oración del corazón la filocalia, ¿no? La del peregrino ruso. Bueno, y ahora seguimos. Dios, vamos a ver, el poder de la oración es muy grande, muy grande. Y no nos damos cuenta, no somos conscientes de cuánto poder tenemos con nosotros. Dios hace milagro cuando rezamos de veras, con la apertura a su acción, porque Él obra en nosotros, dejando que Él haga en nosotros, no poniendo peros, no poniendo condiciones, no exigiendo, sino con confianza, orando con confianza. Hace milagros cuando, si nos toca sufrir, por ejemplo, y nos toca sufrir, no nos quejamos. Y si podemos, lo damos. Y si no, al no quejarnos también lo estamos dando. Y en cambio, nuestros dolores y contrariedades en la oración los unimos a su pasión. Y si hace milagros en nosotros, que es la primera condición, también hará milagros a través de nosotros. ¿Cómo lo hará? Bueno, a través de nuestra intercesión, a través de nuestras palabras, nuestra mirada. Si estamos impregnados de Dios, estamos transmitiendo a Dios. Por ejemplo, la paz de Cristo, que irradiemos, ¿no? Simplemente con una presencia. A veces la gente dice, bueno, esta persona me da paz, ¿no? Yo me acuerdo, me lo contaba Conchita, una vidente de Garabandal, que su marido estaba muriéndose, ¿no? Estaba muy, incluso se había hecho él mismo el ataúd, lo tenía ahí al lado de donde estaba en su habitación. Y el punto fundamental fue después de una confesión, cuando empezó a vivir la misericordia de Dios, y con mucha alegría lo hizo. Y iban hasta sacerdotes, religiosas, a verlo, porque salían reconfortados de él. Este hombre irradiaba paz, irradiaba alegría, irradiaba el poder de Dios. Una persona que estaba muriendo. Cuando la oración llena el tiempo de la vida, entonces la boca habla de la plenitud de ese corazón que ora. Y las palabras que digamos, pronunciadas, pensadas, son agradables a Dios y son constructivas cuando las decimos para los demás. Por lo contrario, cuando arrinconamos la oración, como la dejamos ahí, bueno, si tengo tiempo, rezamos de cuando en cuando, a las cansadas, distraídas, empequeñecemos nuestras vidas. Y acabamos por terminar atrapados en ocupaciones que nos llenan en apariencia. Tengo que hacer esto, aquello. O peor aún, en estado de apatía, de desgana por todo. Eso que a veces se llama como asidia o asedia, ¿no? Esa pereza espiritual, esa cosa. La vida se va apagando, se opaca, languidece, muere. Se está muerto en vida. Pero peor aún cuando, y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, cómo el enemigo nos puede tentar, hacer cosas para Dios, para esto, para ocuparnos en cosas que parecen buenas y estamos aquí y allí, y yendo a este retiro, y yendo hasta el otro retiro, y nos preocupamos de rezar en cenáculos, hacemos un apostolado. Cuando queremos trabajar para el reino de Dios, si el corazón está oscurecido, por ejemplo,
por rencillas, ¿no? Por sentimientos como la envidia, como la competencia. Este me quiere sacar a mí, o porque este está ahí en ese puesto y no yo, ¿no? O por maledicencias, o chismes, los chismes. Bueno, todas esas cosas hacen que la oración no se eleve, no toma altura, no llega a ninguna parte y no es escuchada. Y a propósito, voy a citar parte de un párrafo, ¿no?, de la carta de Santiago el Menor. Santiago el Menor, entre las cartas católicas se llaman, ¿no? Están la de Santiago, la de Pedro, la de Juan, y las tres de Juan y la de Judas. Por supuesto, Judas Tadeo, ¿no? Pues de Santiago, que era pariente además del Señor, que fue el obispo, primer obispo de Jerusalén, dice, a propósito de las habladurías: mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego. La lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. Pero ella es quemada, a su vez, por la llena, por el infierno. O sea, la lengua puede llevar al infierno. Y sigue diciendo: pues toda clase de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas pueden ser domadas, y de hecho lo han sido por el hombre. En cambio, la lengua nadie puede domarla. Es un mal incansable y cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos, dice. Si en vuestro corazón tenéis envidia amarga y rivalidad, no presumáis, mintiendo contra la verdad. Esa no es la sabiduría que baja de lo alto, sino la terrena, animal y diabólica. Se llama diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable. Y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Los que quieran verlo lo pueden ver en ese capítulo 3 de la Carta a Santiago, los versículos 5 y siguientes. Es decir, yo le estoy diciendo esto a propósito de orar realmente y que la oración llegue, que sea oración del corazón. Porque uno puede tener mucha oración, mucho cenáculo, muchas cosas, y mucho apostolado, o hacer muchas cosas, y muchos retiros, y vivir así, entonces ahí no va a llegar a ninguna parte. El poder de la oración está en el encuentro con Dios. Les voy a contar algo tremendo, ¿no? Un joven, después de toda una vida de pecado, de muerte, una vida perdida totalmente, después de eso, de entregarse a la droga, a todos los excesos, había encontrado a Dios. Y lo había encontrado en la Eucaristía, en la adoración. Y estando ya al fin de su vida, dijo: toda mi vida viví como un muerto, y ahora muero vivo. Moría vivo, porque había conocido al Señor de la vida, lo había encontrado en la adoración. Y sabía que su muerte física no era el fin, sino un comienzo. El de ir a abrazarse con Jesucristo, ese que es la resurrección y la vida. La Virgen, y yo cuando menciono a la Virgen estoy mencionando sobre todo algo, digamos, pienso sobre todo en los mensajes de Medjugorje, no solo, pero sobre todo los de Medjugorje. Dice, debemos hablar más con Dios, decía. Eso nos pide ella. Perdón, un poco de mate cocido. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo nos revela al Padre, y de entonces Dios es para nosotros Padre. Es decir, somos hijos de Dios por el Hijo, por el bautismo, y Él nos enseñó a llamarlo Padre. Y un Padre muy cercano. Y está aquí a la puerta de tu corazón, para poder entrar en tu vida. Él no irrumpe, no irrumpe, respeta la libertad, nos hizo libres. Y la puerta y la llave de la puerta para entrar es el corazón. Es la oración que brota de Él. Cuando nosotros oramos con el corazón, Dios entra. Y con la adoración lo mismo. La oración que hace que nos arrodillemos, que nos postremos,
descubriendo nuestra medida, la medida de nuestra fe y de nuestro amor. Allí ese Dios que, como recordaba el Santo Padre Benedicto, fue quien primero se arrodilló ante nosotros para lavarnos nuestros pies sucios, los pies sucios por el camino equivocado de la vida. Sin la oración del corazón, el corazón permanece cerrado y la vida oscura. Entonces, ¿cuál es ahora la condición para orar con el corazón? Bueno, lo imaginamos, ¿no? No es solo poner el corazón, porque claro, cuando uno pone el corazón, ahí está rezando con el corazón, sino rezar con un corazón puro, con un corazón purificado. Yo no sé si la vez pasada lo mencioné, creo que sí, bueno, si no lo repito. A mí me impactó una oración de una madre que cuando estaba ahí en el hospital de niños, creo que lo conté, que llevaban al hijito, un bebé, cianótico, ya casi muerto, a la carrera, y ella alza la mirada al cielo y dice: Padre, es tuyo, yo te lo entrego, te doy gracias, te bendigo, te alabo. Y en ese mismo momento el chiquito empezó a reaccionar. Y salvó la vida de ese chico, la oración del corazón de la madre. Pero ese corazón, además de tener esa fe, como esa mujer que además era protestante, tiene que estar purificado. Tenemos que estar en estado de gracia, en definitiva. El mismo Santiago, en su carta, en la misma carta, porque es una sola, decía: pedís y no obtenéis, porque pedís mal. Y también San Pablo dice algo parecido en su carta a los romanos, cuando dice que en razón de nuestra debilidad no sabemos pedir qué nos conviene. Entonces, dice, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda e intercede según los designios de Dios. Si cuando uno se abandona y está rezando y no sabe qué pedir, pues se deja llevar por el Espíritu, y el Espíritu ora en nosotros. Y si nuestro corazón se inclina a las pasiones mundanas, si el pecado anida en el corazón, lo que pedimos va a estar contaminado. Por eso la oración del corazón exige pureza de corazón, o sea, un corazón purificado. Y sabemos cómo se purifica: a través de haciendo buenas confesiones. Ahí está la clave: no esconder nada, decirlo al Señor, confesarlo. La reconciliación exige siempre arrepentimiento, dolor por el mal cometido. A veces no sentimos dolor. El dolor, cuando ustedes habrán escuchado, bueno, contrición y atrición. Contrición es cuando sentimos dolor por el mal que cometimos y nos confesamos por eso. Y atrición es cuando sabemos que cometimos un mal, no sentimos el dolor, pero sabemos que sí, que ese mal nos puede llevar al infierno. Entonces rezamos por miedo, por temor. Pero eso también es válido, ¿no? Y tenemos que tener deseos de enmienda, de conversión, de cambiar de vida. Y para eso le pedimos a Dios sus gracias. Entonces, la reconciliación viene sobre todo del perdón. El perdón en sus dos dimensiones: el perdón que le pedimos a Dios porque lo hemos ofendido, el perdón que, si cabe, hay que pedirle a quien hemos ofendido, a una persona, a lo que hicimos, y a quien hemos herido. A veces no se puede ni siquiera uno acercar, porque bueno, pero por lo menos se intenta. Y por fin, el perdón que nosotros otorgamos, no solo el que damos, sino el que que pedimos, sino el que damos, que otorgamos a quien nos ofendió. Que perdono. Es que esa es la condición. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Tan sencillo como eso. Así que es mejor perdonar. Pues quien se deja purificar, reconociendo sus miserias ante el Señor y pide la absolución, ese va a poder rezar con el corazón. ¿O acaso sería posible rezar con el corazón cuando en el corazón hay resentimientos, hay ánimo de venganza, hay odio, hay envidias, hay celos, hay pensamientos, hay deseos impuros? No es posible, ¿no? La otra cosa que la Virgen nos pide es que haya una oración continua. Es decir, la oración debe ser sencilla, no rebuscada, y parte de la vida. La vida debería estar impregnada de oración. ¿Y cuándo es eso? Cuando tenemos anhelo constante de Dios. A eso hay que llegar.
Esa oración continua viene de un anhelo, de un deseo de Dios. Yo me voy a dormir y al dormir pienso en Él, pienso en Dios, le doy gracias, lo alabo. Eso es. Aunque nuestra oración no sea vocal, pero hay unidad en nosotros. ¿Por qué? Esa oración produce unidad cuando estamos aferrados a Dios, porque en nuestra vida interior está en Dios. Ahora, lo que se trata es llegar a esto, ¿no? En este camino de hacer de la vida oración y de la oración vida. Es decir, de la vida oración y de la oración vida. No despegarnos de Dios, tener deseos constantes de Él. San Agustín lo decía, tu mismo deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, la oración es continua. Dice, no en vano, dijo el apóstol, orad sin cesar, se refiere a San Pablo, ¿no? Pero él pregunta, ¿acaso nos arrodillamos, nos postramos y levantamos las manos sin interrupción? Y por eso dice, orad sin cesar. Si decimos que solo podemos orar así, creo que es imposible orar sin cesar, decía. Existe otra oración, interior y continua, que es el deseo. Esto lo decía San Agustín. Aunque hagas cualquier cosa, si deseas el reposo en Dios, no interrumpes la oración. Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo. Es que es así, es tener ese deseo, es no entrar y salir, ¿no? Yo en mi vida no puedo hacer que, bueno, ahora estoy en cenáculo, ahora estoy haciendo esto, después estoy haciendo otra cosa, después me pongo a chismear, a hablar de otro, a qué sé yo. Hacer una vida cortada en dos, no, esquizoide, no. Tengo que estar siempre, procurar siempre, no salir de ese estado. Y cuando vienen a mí, os cuento algo, no sé si, bueno, creen o no creen, ¿no? Yo sí creo. Gloria Polo. Gloria Polo tuvo esa experiencia, deben saber, ¿no? Que estuvo ahí en la muerte y fue de vuelta a la vida. Pero os cuento algo. Yo conozco en Italia a la persona que la lleva y él me contaba que cuando está en su casa, por ejemplo, y si están ahí comentando, hablando de otra persona, ella inmediatamente se levanta y se va. No quiere participar ni oyendo de comentarios, porque es alguien que sabe a dónde se puede llegar a ir, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una anécdota, pero hace a la verdad, ¿no? Ella sabe lo que... Entonces no quiere, pero ni siquiera oír, no se mete en nada. Es decir, no pecar, no pecar, no pecar. Y también, bueno, orar sin desfallecer, siempre sin desfallecer, lo dice el Señor. Está en el Evangelio de San Lucas, creo en el capítulo 18. Orar siempre sin desfallecer. Se lo dice el Señor a los discípulos y les da como ejemplo, ¿no?, las parábolas del juez inicuo y de la viuda inoportuna. Y también la del, por otro lado, el amigo inoportuno también, ¿no?, que va siempre a... Bueno, para Dios no somos inoportunos y Él es el juez justo. Y a veces, claro, nos hace esperar. Muchos dicen, bueno, pero yo pido, pero no pasa nada. ¿Pero por qué? Bueno, por empezar es para edificarnos. Y también para que aprendamos a pedir aquello que es bueno para nosotros. Porque a veces pedimos y no es eso lo mejor para nosotros. Ahora, la vida de oración, porque uno dice, pero yo no puedo estar siempre orando, siempre así, yo tengo que hacer cosas. Claro que tienes que hacer cosas. Nadie dice que no las hagas. Pero esta vida de oración no solo no estorba las ocupaciones que puedas tener y los deberes con el prójimo, sino que, por lo contrario, permite que se desarrolle todo lo que tengas que hacer en el mejor de los ambientes, en el mejor de las condiciones, en paz, en armonía, con eficacia. Si uno pone en el centro la oración, por ejemplo, lo primero que, bueno, lo dicen los padres de Oriente, ¿no? La oración tiene que ser la puerta que abra y cierra el día. Si lo primero, orar, comenzar lo primero la oración, antes de cualquier otra cosa. Y terminar la jornada con la oración, que pueden ser que yo las completas, la liturgia de las horas
o qué sé yo, una decena, lo que sea, o un rosario, pero rezar. ¿Por qué? Porque eso me lo decía un amigo que viene del judaísmo, ¿no? Que se convirtió. Es muy amigo mío, muy, muy amigo mío. Y me decía, mira, dice, yo sé, él estaba en negocios y en industria, ¿no? En muchas cosas, pero por cuenta propia, como libre empresario. Y decía, mira, yo lo que hago ahora es lo primero, rezar el rosario. Y rezo el rosario y veo la eficacia, dice, porque yo sé lo que son. Dice, ahora tengo que hacer, llamar a alguien y lo encuentro. Antes me paso todo el día sin encontrarlo, por lo que sea, ¿no? Voy al banco, pum, se hace todo. Dice, todo es como si estuviera aceitado, lubrificado, ¿no? Dice, y yo sé que no es así, que las cosas no son así. Y yo sé que es el rosario el que está haciendo esto en mí, ¿no? Así que bueno, esto es lo que experimentamos. Decimos, no tenemos tiempo, bueno, rezo después, tengo que hacer tantas cosas. Y las cosas se enredan. En cambio, no, aquí, porque es una tentación esa, ¿no? Aquí atención, sean los minutos que sean, lo primero es esta oración. Y luego veremos. ¿Mm? Ahora, otro tema que nos ocurre a todos, las distracciones. Una pregunta que uno se puede hacer ¿es nuestra oración, es mi oración mejor ahora que cuando comencé la vida espiritual? ¿O es mejor ahora que el año pasado, por ejemplo? Bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas para juzgar bien. El Señor, al principio, derrama gracias especiales de oración. Y los regalos, también la Virgen, ¿no? Nosotros, al comienzo tenemos perfume, estamos rezando, perfume, aquí. Después ya no. Pero no es porque ahora estamos peor, sino porque debemos caminar sin esas gracias especiales. Al principio es para orientarnos, sí, estás bien, estás por el buen camino, yo estoy contigo, pero luego hay que caminar en la opacidad de la fe. Entonces, hay gracias especiales. Ahora, ¿cómo aprovechamos? ¿Cómo aprovechar esas gracias especiales? ¿Y hasta dónde germinaron? ¿Qué frutos? Ahora, cuidado con juzgar con criterios simplemente humanos, porque si no viene el desaliento. No, ahora estoy peor. No, no nos fijemos en que antes la oración salía más a nuestro gusto que ahora. Lo importante no es tu gusto o mi gusto. Lo importante es el gusto de Dios, no el nuestro. Y a propósito os cuento algo. Una vez cuentan que, bueno, lo cuenta Santa Catalina de Siena, le pregunta al Señor cuál era la vez que más le había agradado su oración. Y él le respondió, aquella vez que te quedaste sin palabras, sin saber qué decir. A veces eso también puede ser oración. Es ante el misterio inefable, que no hay palabras de Dios, yo me quedo así. ¿Cuántas veces en la adoración a mí me pasa? Muy a menudo. No tengo palabras. Me quedo ahí y me quedo ahí. Pero estoy hablando desde el fondo de mi corazón. El otro tema es que hay quienes se agobian porque se distraen cuando rezan. Bueno, todos nos distraemos, ¿no? Todos, mejor dicho, a todos nos vienen distracciones. También yo he notado, que ya lo notaron ustedes, antes de rezar el rosario no hay ninguna distracción. Basta que empecemos a rezar el rosario, empiezan las distracciones. Y después terminamos, ya no hay. Bueno. Ahora, hay dos tipos de distracciones. Si las distracciones no son voluntarias, vienen, yo no tengo ningún control sobre ellas, no hay ofensa a Dios. Hay que ignorarlas y hay que seguir adelante. Y si cabe, cuando la distracción es por alguna preocupación que tenemos, importante, pues rezar por esa preocupación. Ya está, incorporarlo a la oración. Ahora, hay otros casos en que es voluntaria la distracción. Es decir, yo estoy rezando, estoy ante la adoración y cojo el teléfono, agarro el teléfono, empiezo a mirar, y esto y aquello. Eso sí ofende. Ahora, ¿cuáles son las señales de progreso? ¿Cómo sé yo si estoy progresando? Bueno, la oración progresa en la medida en que se simplifica, en la medida en que se dialoga con Dios, en la medida en que se anhela amar más a Dios. No es suficiente, te pido amarte más y más y más, y tener más y más fe.
una anécdota, cuentan que había un sacerdote que estaba predicando ejercicios espirituales en Lisieux. En Lisieux, a las carmelitas, en el padre Blinot. Y Santa Teresita se fue a confesar con él, ¿no? En medio de esos ejercicios, y le dijo que sentía unos deseos inmensos de amar a Dios, más que como lo había amado su santa madre, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Santa Teresa, la grande, ¿no? Y claro, escuchar eso, el sacerdote pensó, uy, 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 esta monja, esta está por un camino de ilusión, esto es una jactancia, un atrevimiento, ponerse por encima de la fundadora. ¿Ella quién es? ¿No? Y la reprendió. Vio que no, para él no era humilde la monja. Y la Santa Teresita le replicó con mucho respeto. Sin embargo, padre, dice en el Evangelio, nuestro Señor no nos dice que seamos santos como nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, sino que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué es más? Madre mía. No hubo respuesta, por supuesto. Bueno, tenemos que aspirar realmente, aspirar a lo grande, que para ser grande hay que ser pequeño, ese es el tema. Y también buscar la sencillez en la oración, ¿no? Simplificar, sencillo, nada rebuscado. Tener cuidado con tener muchas devociones, porque se pierde la devoción. Oh, no hice esto, oh, no rezamos esto, oh, ¿por qué no se incluyó esto? ¿Por qué quitó usted esto? Pasó un poco eso, ¿no? Yo anhelaría a que profundizar, a profundizar en la sencillez. La oración que busca el amor, amar. Esa es la que se simplifica, la que se perfecciona. Porque para entrar en el reino de los cielos hay que volver a la santa simplicidad de los niños. Esto lo digo yo, lo decía San Hilario. Volver a esa santa simplicidad de los niños. El Señor nos dice que no debemos ser como los paganos, ¿no?, de su tiempo, que por muchas palabras creían ser escuchados, o por mucha oración, hacemos una catarata de oraciones y nos van a escuchar. No, no es por eso. No es por eso. Ya lo dijimos, ¿no? La oración del corazón. La oración espontánea además debe ser simple. Y bueno, decía un padre de la iglesia, ¿no?, que vuestra oración ignore toda multiplicidad. Una sola palabra bastó al publicano y al hijo pródigo para obtener el perdón de Dios. Una sola palabra. Yo recuerdo a un amigo en Buenos Aires, en Argentina, que él me contaba que había hecho una vida tremenda, hippie, una vida de promiscuidad, tenía un hijo, por ahí, bueno, drogado. Y una vez que estaba drogado, tirado en el piso, pero drogado, hizo una oración, ¿no?, que hasta irrespetuosa fue. Porque dijo, flaco, ¿qué hacemos? Madre mía, los argentinos somos, bueno, decirle así al Señor, pero lo dijo, le salió en su miseria, en la miseria que vivía. Esa fue la oración. ¿Qué hacemos? A partir de ese momento no se drogó nunca más. Y se hizo, como laico, él había estado en el seminario, pero como laico se hizo predicador laico del Evangelio, católico, ¿no?, como hacen los protestantes, pero católicos. Es decir, eso. Yo conozco a alguien que estaba en la desesperación, no digo al borde del suicidio, pero en la desesperación, en la noche negra, en que estaba lejos de Dios, y yendo a un lugar, caminando buscando un poco de alivio donde no lo encontraba, y yendo a un lugar muy bonito, pero cuando uno está mal, el lugar puede ser muy bonito y está todo mal. Y cuando uno está bien con Dios, puede estar en medio de las miserias más miserables y estar bien. Pues ahí encontró una capilla
donde había una vela. Esa capilla no estaba, estaba ya no desacralizada, pero bueno, estaba ahí, y había una vela y qué sé yo, y había la historia de una venerable en ese momento, creo que era, Benedetta Bianchi Porro. Y era como un desplegable, en vez de una estampa, era una estampa desplegable, y contaba la historia. Y justo ese era el día que ella había muerto en ese lugar. No era de ahí, pero ella había muerto en ese lugar ese día. Y leyendo esa historia, ahí, y estando así, con esa angustia que no lo dejaba, le dijo a Benedetta Bianchi Porro, vos que estás cerca de Dios, pedile por mí. Y esa fue la oración, nada más. Y de ese momento, esa noche, se volvió claridad. Y le cambió, eso empezó a cambiar la vida. Ese era yo. Bueno, así que es eso. No, digamos, buscar ante todo que no exista afectación en las palabras de nuestra oración. ¿Cuántas veces los balbuceos simples, monótonos, de los niños conmueven a su padre? Así que no se lancen largos discursos para no disipar el espíritu en búsqueda de palabras. Una sola palabra del publicano conmovió la misericordia de Dios. Una sola palabra llena de fe salvó al ladrón. Así que busquemos no disiparnos, concentrarnos en Dios. Es buscarlo con anhelo, ¿no? Por eso hay personas que se llenan de devociones, de oraciones de todo tipo. Llegan a padecer de una sobredosis de oraciones vocales. Es como aquel que se llena de medallas, ¿no? Para sentirse más protegido. Ah, pero tengo que tener la de San Benito, tengo que tenerla y tengo que tener esta otra, y esta no me puede faltar, y aquella, y entonces van torcidos así, de tantas medallas que llevan. Y en el fondo ahí, en eso hay superstición. Por supuesto, eso sí, que quede bien claro, ¿no? Debemos llevar sacramentales, eso sí, nos protegen, sí. Sobre todo la cruz bendecida. Yo digo la cruz, digo ahora la tengo aquí, la medalla milagrosa, no sé, se ve, la tengo que llevar aquí ahora porque tengo un herpes y me tiene mal traer y no, en el cuello me hiere, me hace mal, así que la llevo aquí conmigo, pero hay que llevarla en el cuello. Y el escapulario de tela lo sigo teniendo ahí. Y basta, ya es suficiente, ¿no? Ya con eso es suficiente. Pero cargarse de medallas ya roza la superstición, donde el sacramental se vuelve un amuleto. Por eso la similitud es que las muchas devociones no ayudan a la verdadera devoción, al crecimiento espiritual. Un solo rosario paladeado, meditado, rezado, sopesando las palabras, con unción, vale más que varios recitados compulsivamente, varios rosarios, ¿no? Yo me acuerdo, teníamos un grupo de oración en Buenos Aires, rezábamos el rosario, un solo rosario. Ahora tenemos una particularidad, lo rezábamos lentamente, muy lentamente. Algunas personas no querían saber nada, se molestaban. Así que éramos pocos. Pero era un rosario con todo, ¿no? Y una chica una vez cayó ahí, estaba en la iglesia y se puso a rezar con nosotros, cayó en reposo en el espíritu, con un rosario, ¡bum!, cayó. Así que bueno, podemos hablar un poquito más de algo. Bueno, la contemplación, ¿no? Todos queremos llegar a la contemplación, que es la oración perfecta. Es esa mirada silenciosa al misterio, ese perderse en la verdad, el misterio, ese abandono de nuestra nada en el todo, en Dios, de nuestras miserias, nuestras flaquezas, que ya no pensamos en ellas, las dejamos ahí atrás y solo nos hundimos en la misericordia de Dios.
Son esos silencios en la escucha atenta de la palabra, quizás una sola frase, una sola palabra, esa búsqueda y a su vez hallazgo del rostro de Dios. Muéstrame tu rostro, no me ocultes tu rostro, quiero ver tu rostro, dice el salmista. Y lo clama a Dios en su aflicción. ¿Dónde estás, Dios? Pero estas mismas palabras pueden ser pronunciadas por quien anhele contemplar a Dios. La oración contemplativa es la que nos muestra el rostro del Señor. Quizás será por eso que yo, no sé, y creo que muchos de nosotros sentimos esa atracción enorme hacia ese rostro de la sábana santa. No al que hicieron con computadora, que no, eso no. Al que uno la ve ahí, o en negativo sobre todo, ese rostro. Ahí yo creo que es como un inicio de contemplar el rostro de contemplación, contemplarlo. No estoy mirando una foto, estoy contemplando el rostro del Señor. Que también me pasaba a mí con con los íconos, sí, pero sobre todo con el Cordero de Dios. Eso lo comenté, creo, hace poco, ¿no? Es decir, la oración contemplativa es un don y es un preludio de la visión beatífica. San Francisco de Asís pasaba noches repitiendo y saboreando las palabras Dios mío y todo. Es decir, Dios mío y todas las cosas, quería decir. Dios mío y todo. Dios mío y todo. Pero no como ejaculatoria. No, no. El resultado de la contemplación, de una luz infusa que había recibido y que había iluminado la oscuridad del alma. Y una noche no era suficiente para que el santo saboreara lo que había contemplado en aquel tiempo infinitésimo. Para aproximarnos a la contemplación, hay que aprender a dejar hablar y hacer a Dios, a no taparlo con nuestros discursos. Luego el Señor hará lo suyo, cuando y como Él lo desee. Y en esto yo creo que las mujeres saben más de intuiciones. Por eso creo que hay más contemplativas que contemplativos. Los hombres son más de discurrir, de razonar, y en esto no hay nada que discurrir ni razonar. En todo caso, que los hombres lleguen a ser como aquel campesino de Ars, que pasaba largas horas de rodillas frente al Santísimo. Lo conocemos, ¿no? La pregunta del santo cura sobre qué hacía ahí en ese tiempo, él respondía, pues nada, yo miro y él me mira. Es eso, ¿no? Es cuando uno estamos ante el Santísimo, ese intercambio de miradas en el silencio. Bueno, en definitiva, de lo que se trata es de crecer en la vida espiritual. Todo esto de discurso y todo lo que estamos hablando tiene un propósito, ¿no? ¿Por qué quería dar este pequeño retiro? Para que podamos crecer, para la ayuda de lo que se está haciendo, de este apostolado, estamos todos inmersos en orar y en hacer que otros oren, ¿no? Y tenemos que crecer en esa vida espiritual por medio de la oración constante, como deseo continuo de Dios, y de la caridad. Ahí está la oración del corazón, en la caridad. Es decir, en el ejercicio de ambos, la oración y el corazón. Para tener oración del corazón tengo que tener oración y corazón. Sobre todo crecer, yo creo, estoy convencido, en el clima de la Eucaristía, donde ahí se sacia el anhelo de Dios, donde se reposa, como Juan, ¿no? En el corazón del Señor, en el pecho del Señor, escuchando los latidos del Señor. Crecer en el silencio, en la sencillez. Crecer para volvernos pequeños, esos pequeños que entran en el reino de Dios. Bueno, no quiero agobiarlos más, aquí me detengo. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.